El 27 de julio de 1890 se oyó un disparo cerca del pueblo francés de Auvers-sur-Oise. Era el sonido del suicidio, el último acto desesperado de un hombre enfermo. Su nombre era Vincent van Gogh. 2 días después, una vida de lucha llegó a su fin. Cuando murió, Van Gogh tenía 37 años y era casi desconocido. Solo había vendido uno de sus cuadros. Había sufrido la soledad, la persecución y finalmente la locura que le condujo al suicidio. Pero su muerte también marcó el comienzo de la leyenda. Pasó poco tiempo antes de que la genialidad de Van Gogh fuera reconocida. A principios del siglo XX, sus cuadros obtuvieron el reconocimiento de obras maestras y se dio a conocer la triste historia de su vida. La anécdota de cómo se cortó su propia oreja está entre las más citadas de la historia del arte. Pero la vida de Vincent van Gogh no sería tan atractiva de no ser por la calidad de su arte, toda ella generada en los pocos años anteriores a su desaparición. Sus obras se encuentran ahora entre las imágenes más conocidas del arte occidental y su valor económico alcanza las decenas de millones. Y esa es solo una forma de medir los impresionantes logros de Vincent van Gogh. Van Gogh revolucionó las concepciones del arte con sus pinceladas gruesas y sus espirales. Solía pintar para expresar emociones puras de una forma que nadie más hacía en el momento y que no se ha conseguido desde entonces. Le preocupaba la gente y el ser humano, la condición humana. En otras palabras, la emoción humana. Y eso es algo que de alguna forma en el Renacimiento fue subestimado. Y liberar, como otros habían liberado el color. Van Gogh también liberó el color porque era parte esencial de lo que estaba haciendo. Pero por ejemplo, tanto Gauguin como Cézanne también lo habían hecho de distintas formas, como Monet y Seurat, y de ahí viene la importancia de que aportara una nueva dimensión de una forma violenta a las bases del sentimiento del arte moderno. Van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en el pueblo holandés de Groot-Zundert. Era el hijo mayor de un pastor protestante, un chico tranquilo e introvertido que disfrutaba dibujando los paisajes de su entorno. A los 16 años comenzó su carrera artística. No como artista, sino como aprendiz de un marchante de arte. Aunque apenas produjo creaciones propias, el trabajo del joven Vincent le puso en contacto con grandes obras. En los Países Bajos admiró a los maestros holandeses, Rembrandt y Holst. En Londres desarrolló un gusto por John Constable. Y en París se familiarizó con la obra de Camille Corot y François Millet. Cuando trabajó en Londres se enamoró de la hija de su casera. El rechazo de esta le traumatizó. Y Vincent nunca fue capaz de tener una relación estable con una mujer. También tenía problemas en el trabajo. En marzo de 1876 le despidieron de la sucursal parisina de Goupil's por haberle dicho a sus superiores lo que pensaba del negocio del arte. En los 3 años siguientes, Van Gogh fue profesor en Inglaterra. Comenzó la carrera de sacerdocio y pasó varios meses como evangelista en la desolada región minera de Bélgica, el Borinage. Pero esto también acabó en despido. Se dice que se tomó el mensaje cristiano de la caridad demasiado en serio, y sus superiores no tenían buena opinión de un predicador que iba vestido con harapos tras haber donado sus mejores ropas. Intentó con todas sus fuerzas seguir los pasos de su padre en la vida religiosa y con el trabajo de misionero.
Se involucró tanto que preocupó a sus superiores, que llegaron a pensar que era más peligroso que útil. Una de las razones por las que se enfadaron sus superiores fue porque se metió demasiado, se implicó demasiado con la gente. Les daba su dinero, sus ropas y todo lo que tenía. En su familia había artistas, y él había demostrado tener talento desde pequeño. Su hermano Theo fue la influencia motriz que le guió y le introdujo en el arte de la época. Vincent tenía 26 años y carecía de ocupación. En el verano de 1879 tomó la decisión de ser artista. El resultado sería impresionante. Theo había sugerido que Van Gogh se hiciera artista, pero él rechazó la idea. Aunque más tarde enfermó y en su convalecencia comenzó a seguir los consejos de Theo. Comenzó a dibujar y a pintar. Ahí fue cuando empezó. Transfirió su interés por los pobres y dejó de predicarles para pasar a pintarles y dibujarles. Cuando Van Gogh decidió dedicarse a la pintura, aún quedaba mucho camino por delante para que llegaran sus obras más famosas. En 1879, Vincent había hecho poco más que algunos dibujos. Sabía que le quedaba mucho por aprender para hacerse profesional. Así que comenzó a estudiar libros de texto de anatomía y perspectiva y copió las obras de Millet. Pero pronto se dio cuenta de que el estudio aislado no era suficiente. En octubre de 1880 se trasladó a Bruselas. Allí asistió a clases de la Academia de Arte y se hizo amigo de un estudiante adinerado, Anton van Rappard. Comenzó a crear dibujos sombríos inspirados por su época en el Borinage y consiguió dedicarse a tiempo completo a sus estudios gracias a la generosa ayuda económica de su hermano. Theo van Gogh era 6 años más joven que Vincent y, al contrario que su hermano, estaba contento en su trabajo en Goupils. Cuando Vincent se trasladó a Bruselas, Theo comenzó a enviarle dinero. Fue un acuerdo continuado, documentado en las cartas que se escribían los dos hermanos. Se conservan cientos de ellas y son documentos vitales para estudiar a Vincent van Gogh. Sus cartas a Theo no se limitaban a hablar de temas como el dinero. También revelaban intrincados detalles de su arte y su filosofía creativa. Así conocemos al hombre, sus esperanzas y sus temores, sus aspiraciones, sus decepciones, y lo más importante, su profunda preocupación por el arte y la condición humana. Era una persona seriamente preocupada y no superficial, de una impresionante profundidad intelectual y espiritual. Y creo que eso nos permite entender y contextualizar la mitología.